Damos inicio a la conferencia titulada Formación Judicial por Competencia, la evaluación de las evidencias del desempeño, experiencia de la Escuela Judicial de Costa Rica, que será impartida por la especialista en métodos de enseñanza de la Escuela Judicial de Costa Rica, maestra Marisol Barbosa Rodríguez. Cedo el uso de la palabra al moderador, magistrado doctor en Derecho, Raúl Aarón Romero Ortega. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Continuando con el programa del primer Congreso Nacional sobre Educación Judicial, corresponde presentar a la maestra Marisol Barbosa Rodríguez. Sea usted bienvenida a esta escuela judicial. Sabemos que no es la primera vez que nos visita, por el 2003 estuvo también aquí en otra conferencia sobre el mismo tema. Ya nos han dicho en este congreso que estamos en la etapa de la sociedad del conocimiento, que se distingue por la enseñanza por competencias. Esta enseñanza por competencias implica los 4 saberes: el saber hacer, el saber ser, el saber convivir y el saber conocer. Continuamos con este proceso de enseñanzas por competencias y si me permite dar lectura a su currículum. La maestra Marisol Barbosa Rodríguez es egresada de la Universidad Estatal en licenciatura en Ciencias de la Educación, tiene la maestría en Humanidades. También realizó estudios en la Universidad Estatal, graduándose como bachiller en Ciencias de la Educación en 1 y 2. La formación que ha recibido es extensa, cito algunos de los centros académicos por los que ha transitado: en la Universidad Nacional, Centro de Investigación y Docencia en Educación, en el Tercer Congreso Iberoamericano de Pedagogía, en la Organización de los Estados Americanos, Departamento de Derecho Humano, Educación y Empleo, en el tema de enfoque de derechos y de igualdad de género en políticas, programas y proyectos. Esto se realizó en Washington. También en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana y el Consejo de la Judicial Centroamericano, formación judicial por competencias, en la Escuela Nacional de la Judicatura. También estuvo en un ciclo de conferencias en el Poder Judicial, en la Escuela Judicial, con el tema Fortalecimiento de la transversalidad en los programas de la Escuela Judicial sobre acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada. En otro curso, Ejecución de planes de formación en entornos virtuales de aprendizaje, también en la República de Argentina, en el Poder Judicial de la Nación, en el curso de formación de formadores, en el taller Sistema Específico de Valoración del Riesgo, en el Poder Judicial, Escuela Judicial. La experiencia laboral también de la maestra es extensa, me permito leer algunos de sus datos. Es actualmente, como parte integrante del Poder Judicial, en la Escuela Judicial precisamente, es profesional en métodos de enseñanza a partir de febrero de 2009 a la fecha. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Latina de Costa Rica, en la Universidad Metropolitana Castro Carazo, en el Ministerio de Educación Pública, en el Centro de Estudios para la Acción Social, también en la Comisión Especial de Vivienda. Ha realizado distintas conferencias, entre ellas cabe destacar la que impartió en esta escuela judicial, con el tema El enfoque por competencias en la formación judicial. Tiene distintas publicaciones, entre ellas Aspasia de Mileto, vigencia de su pensamiento, en la revista académica de la Universidad Latina de Costa Rica. También el libro Programas de Capacitación, Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje, Proceso de Inducción. Como podrán advertir, entre nosotros está una experta en enseñanza por competencias. Sea usted bienvenida. Tiene usted la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación y vamos a compartir la experiencia de la Escuela Judicial
de Costa Rica. Deseo iniciar dando las gracias por la acogida que le brindan a mi país, porque más que Marisol Barbosa, en este momento es la Escuela Judicial de Costa Rica la que se encuentra aquí, y voy a hacer el mejor esfuerzo para contarles la experiencia que hemos tenido a partir de la formación judicial por competencias. Vamos a hablar de la evaluación de las evidencias de desempeño. Entonces, me voy a poner de pie porque sentada me cuesta un poco. Dicen que es que me encanta andar entre mis estudiantes y la verdad es que sí, no importa la edad que estas personas tengan. Es la única manera en que podemos aprender unas personas de otras. Ayer el doctor don Sergio Tobón inició y nos explicó qué eran las competencias. Yo deseo iniciar hoy esta conversación a partir de la educación superior. La educación, como ya bien lo han recalcado, es el pilar del desarrollo. Desde que en 1998 la UNESCO así la nombró pilar del desarrollo, indicándonos que hace que se progrese con el saber. Y por tanto, hay una necesidad de que se comparta este saber. Eso es precisamente lo que estamos haciendo en este congreso, compartir los saberes y las experiencias. La educación promueve el progreso, pero esta promoción la hace fortaleciendo la identidad y la autodeterminación de los países. ¿Eso qué significa? Eso significa que vamos a tomar en cuenta el contexto y la realidad del país en donde estemos trabajando la educación misma. La educación superior, por tanto, está atada a estos tres términos que voy a emplear y que normalmente ahora le escuchamos de manera continua: globalización, fomento de la calidad, cambios pedagógicos o cambio de paradigma. ¿Verdad? Interesante que el maestro en la disertación anterior nos decía cómo el cambio de paradigma era un cambio de enfoque, un cambio de visión. Yo diría que no porque esté mal, sino porque vamos creciendo, vamos mejorando. En este sentido, lo que busca la educación es ser integral. Ayer, hoy, hablamos de integralidad, que lo que busca la educación es una formación integral, respetuosa de las particularidades, y aquí voy a hacer acopio de las inteligencias múltiples, de las necesidades especiales que tenemos todos y todas, no una población en especial. Entonces, la educación busca ser respetuosa de estas particularidades, del contexto de cada persona y de su formación y del estado al que pertenece, de compartir los logros y avances y los recursos. Estamos empleando tal recurso, ustedes también, no les ayudamos. Estamos tratando de trabajar bajo el enfoque por competencias, disculpen que diga tratando, pero es que esto se construye cada día. Entonces nada está hecho, sino que se hace. Y entonces nos damos cuenta de que estamos en educación a distancia, en educación virtual, y entonces tengo aquí personas que me dicen, trabajamos virtualmente, eso es una gran satisfacción, porque entonces ya incluso al ser a distancia, ser virtual, podemos tener encuentros que nos permiten crecer. Cuando hablamos de globalización, estamos hablando de que la educación está promoviendo un bien común, un bien que nos permita eliminar brechas, que nos permita avanzar de manera conjunta, y que esto contribuya con
con el mejoramiento en cada una de los países, de las regiones donde se está desarrollando. Por eso es global. Por eso hay que tener cuidado cuando se vuelve lucrativa. Nos hablaban de que es un derecho humano. Por lo tanto, hay que tener ahí bastante prudencia. Visitábamos hoy en el tribunal a la prudencia, yo dije que deberíamos de tenerla de la mano siempre. Hay que ser prudente para que la educación, siendo un derecho, nos contribuya con nuestro bienestar. Es global, por tanto, busca la calidad. Ayer hablábamos de certificación y de que si está certificado por la ley, y yo les digo que la acreditación es lo que estamos buscando en la actualidad, bajo diferentes estándares, pero es con este reconocimiento que buscamos que no se nos comparen, pero no para que nos desechen, sino para crecer. Esa es la diferencia. Vamos a compararnos, pero no para decir yo estoy mejor. No, es para decir, muy bien, nos falta llegar hasta allá. Por eso se construye y se reconstruye. Para que seamos reconocidos, ayer nos hablaban, bueno, que si ya está certificado nacionalmente es diferente. Aún nos falta mucho para llegar allá, pienso yo, por lo menos en mi país todavía vamos caminando. Pero cuando nos dicen, ok, están certificados, significa que vamos dando pasos ciertos, agrandados, dije ayer, en busca de la mejora. Cambios pedagógicos, educación integral, educación holística, ya no va a estar compartimentada, ya no nos interesa eso. La especialidad por especialidad misma ya no interesa, porque es una persona integral la que estamos formando, la que se está formando. Un aprendizaje situado, porque no puedo traer experiencias y simplemente instalarlas donde estoy. Tengo que tomar en cuenta ese contexto. Una construcción y un descubrimiento, una construcción continua. Don Sergio ayer hablaba y construimos la persona facilitadora y las personas estudiantes, y es cierto, es continuo. Cuando nos negamos o creemos que tenemos el conocimiento total, ya nos quedamos atrás, ¿verdad? Entonces a las nuevas generaciones o con quienes estamos trabajando, es el momento de estudiar y aprender con ellas. Así construimos, de hacer nuevas propuestas, alternativas, eso que nos da, nos resistimos, así no nos gusta, no. Hablaban ahora de el director hablaba de manera muy puntual de los retos que se tienen, y el reto primordial es la resistencia al cambio. Nos gusta estar cómodos y cómodas. Bueno, aquí no se vale, porque aquí hay que construir nuevas alternativas y por supuesto descubrir habilidades que no sabíamos que teníamos y desarrollar actitudes que si las teníamos estaban dormidas y si no, de pronto las tomamos en cuenta. Pero aquí vamos a dar un salto, porque venimos hablando de la educación superior, pero aquí yo vine a hablarles de una escuela de capacitación, que es la Escuela de Costa Rica. Y aunque hacemos cosas parecidas, también hacemos algunas muy distintas. La Escuela de Capacitación en Costa Rica es diferente a educación superior. Diferente. Ella se concentra en el desarrollo de habilidades, destrezas, valores y actitudes para que una persona funcionaria, en este caso judicial, se desempeñe de forma idónea, que mejore su productividad, viéndola desde el punto de vista del servicio que presta. Entonces, aquí ya da un salto, es distinto. Vamos a ver que no es el saber por el saber mismo el que se va a tratar, sino el saber para resolver problemas. Entonces, el hacer la parte actitudinal es esencial en el proceso que se desarrolla en la Escuela Judicial de Costa Rica. Se capacitan
en este lugar a, por supuesto, a las personas juzgadoras en todas las materias y de todos los escalafones, a las personas técnicas judiciales, que son quienes acompañan a la persona juzgadora en su labor, y a las personas letradas también. A esto se dedica la escuela judicial. ¿Qué proporciona? Les proporciona formación inicial, programa dirigido a personas aspirantes a la judicatura, capacitación especializada a jueces y juezas que ya se encuentran en ejercicio. Por supuesto entra aquí el personal técnico judicial en su totalidad y la investigación integral a toda la población judicial, dependiendo de las necesidades que vayan presentándose en los diferentes puestos y tareas que se desarrollan. Veamos aquí que en este gráfico que tratamos de hacer, que lo que hace esta capacitación es responder a las necesidades que se vayan presentando, porque se dan cambios, ayer lo vimos, cambios sociales, políticos, económicos, tecnológicos, culturales, reformas legales, etcétera. Entonces esos cambios demandan que se hagan diagnósticos de estas necesidades para plantear a partir de ahí actividades de capacitación. Y además, que es el triángulo inferior, hay un cambio en el paradigma curricular y se dice muy bien, vamos a hacer un cambio acá, vamos a retomar lo que tenemos, pero vamos a capacitar a partir de la formación por competencias y lo vamos a unar al enfoque constructivista y andragógico, o sea, dirigido a personas adultas. Muy bien, se decidió desde el año 2010 trabajar bajo este enfoque y dicen, bueno, vamos a tomar, para poder hacer esto, vamos a tomar un eje esencial que son los conocimientos estratégicos requeridos para cada puesto y función. Muy bien, ya empezó a aterrizarse el enfoque. Los conocimientos estratégicos para cada puesto y función. No es todo. Al principio eso me asustaba, cuando me decían, tienen que saberlo todo. ¿Todo? Eso debe ser muy serio y cansado además, ¿verdad? Muy bien, no, los conocimientos estratégicos, porque siempre tenemos que seguir estudiando y preparándonos para ello. El desarrollo de capacidades y destrezas en el hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Habrá que hacer diversas estrategias para que analice y reflexione, sobre todo si no está la persona muy práctica en ello, ¿verdad? Para hacer algo más que aplicar literalmente algunos aspectos. Por supuesto que la metodología de trabajo empezó a ser distinto, vamos a hacerlo colaborativo, participativo, además integral y con una evaluación totalmente diferente. Entonces, al principio, esto es así como anecdótico, cuando entran al programa y les dice uno, miren, disculpen, aquí no hay pruebas de conocimientos puros, ¿en serio? De verdad, aquí eso no se trata, evidencias de desempeño, mucho hacer, de verdad, después no me hablan. Y entonces uno dice, ok, a ver, ¿cuál parte nos perdimos? Dijimos que no iban a haber pruebas memorísticas, pero nadie dijo que no ibas a trabajar muchísimo. Entonces, sí, ya entendimos, ¿verdad? Entonces, esto es interesante, porque lo que se plantea es una evaluación a partir del desempeño de la persona. Entonces, vamos a ver que la evaluación va a tratar de visualizar aquí no solo el desempeño como tal, sino también los productos que esta persona realice. ¿Y qué le vamos a evaluar a esta persona? Primero que va a tener diversas estrategias a las que tiene que darles continuidad, dedicarles, y las estrategias a veces dicen, pero esto también, sí, eso también, ¿verdad? No, está bien, entonces lo hacemos. Las estrategias son diversas,
no están muy sentados, de pronto les toca, no sé, van a ver algunas fotografías para que, era la manera de traerles a las personas. Entonces, desde hacer un trabajo de liderazgo hasta hacer un remolino de autoconfianza, ¿verdad? Para trabajar en equipo, porque son un equipo de trabajo. Muy bien, entonces las estrategias son diversas. Hay una realimentación continua y este es un punto esencial. Podemos emplear una evaluación objetiva con instrumentos muy bien hechos. Listas de cotejo, matrices de evaluación, escalas de calificación, pero si no hay una devolución pedagógica adecuada, nos quedamos a la mitad del proceso. Ya vamos a entrar un poquito en esto de las devoluciones y qué es lo que hacemos cuando hablamos de ello. Muy bien, se realiza todo el proceso, se aplican diversas estrategias, les dije, y llegamos al centro porque es la persona participante. La persona facilitadora recibe una gran capacitación para que pueda desempeñarse como tal. Hay roles que debe romper. Entonces van a ver que algunas personas facilitadoras están en medio de una actividad en jeans, en pantalones de mezclilla y con tenis, porque así las requeríamos en ese momento. Pero también en otro están de traje porque están evaluando otro tipo de producto. Entonces, ayer hablaba don Sergio de manera muy apropiada de la flexibilidad. Entonces, la evaluación por competencias tiene razón de ser si la persona facilitadora es flexible, se adapta a los cambios, muestra interés en que vamos a cambiar esto, se va a hacer de manera diferente, y donde le da su protagonismo a la persona participante. Eso no significa que no va a brillar, como les digo yo, no. Ustedes brillan cada vez que hacen devoluciones. Ahí usted coloca su huella, ahí usted da la certificación correspondiente cuando me dice a mí cómo tengo que mejorar. Y yo digo, yo me acuerdo de aquella persona que me dijo que tenía que mejorar en esto. Claro, ahí es donde brilla la persona facilitadora. O cuando le dice, ¿se te ha ocurrido estudiar tal asunto, tal norma, aplicarla de esta manera, tomar en cuenta tal aspecto? Entonces, que haga a la persona participante cuestionarse su propio desempeño y que tome conciencia de que necesita mejorar o de que es brillante, ¿verdad? También. La persona participante, entonces, decíamos, ella se encarga de construir, se encarga de proponer, se encarga de resolver, se encarga de hacer, muestra sus actitudes. ¿Se dieron cuenta que no estuvieron en ningún momento quietos? Creían que con solo no hacer exámenes era suficiente. No, tienen que hacer, porque tengo que demostrar mi competencia, mi idoneidad para el puesto que corresponda. Muy bien, cuando hablamos de evaluación por competencias, la situación a la que vamos a someter a la persona tiene que contar con algunas características particulares, porque tenemos que replicar el trabajo que hace la persona. Eso es lo que se va a replicar. Si me están preparando a mí para hacer, hablaban ayer de citaciones, era así, ¿verdad? Sí, citaciones. Yo tengo que saber cómo se hace una citación. Yo no podría porque no tengo ni idea, pero quienes son especialistas en eso saben. Bueno, y la única manera en que yo demuestro que soy competente en ello, pues es citando. No puedo hacerlo de otra manera. Entonces aquí el proceso, vamos a tomar en cuenta en este proceso evaluativo que van a incidir los aspectos del contexto que hablábamos ayer. Los aspectos culturales. Entonces decía don Sergio cuando aparecían los perros, yo decía, mira, si eso nos está pasando también, ¿cómo hacemos con los perros, las amenazas y demás? Dependiendo del puesto, por supuesto. ¿Qué hace la persona juzgadora con una persona cuando no llega identificada? Por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Ustedes me van a disculpar que yo me atreva a poner estos ejemplos, porque esa no es mi área, pero es con quienes trabajo. Muy bien. Este proceso con este contexto tiene que tener la estructura del trabajo. La persona que no me ayuda, la persona que está distraída, la persona que está… Toda la estructura que se presenta en nuestro trabajo. Cuando pedí verde y me dieron rojo,
¿verdad? Ahí tiene que aparecer en ese momento de la simulación, que es una evaluación cualitativa y cuantitativa. Entonces, tan importante es la parte valorativa porcentual como la parte valorativa de la devolución. Eso me permite crecer en ambas líneas. Está fundamentada en estándares. Esos estándares no nacen así por simple gusto, sino que nacen de la competencia misma que ya se definió. Eran los criterios e indicadores que mencionaba ayer don Sergio. Ahí están esos estándares. Y detalla lo que se considera un trabajo de desempeño idóneo. ¿Qué tengo que saber hacer yo y cómo tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que saber para hacerlo y demostrar realmente mi idoneidad? Muy bien, ¿qué hacemos entonces? ¿Es una evaluación individual? Sí. En competencias, la evaluación es individual, porque la que es competente o no soy yo. Entonces, le vamos a autoevaluar sus conocimientos previos, pero en una situación real. Y en la situación real va a entrar el contexto y las situaciones concretas que se presentan de la función. Esa evaluación es formativa, o sea que no siempre me van a decir, perdiste el 10%, sino que me van a decir, ok, este es un primer ejercicio. Tenemos que mejorar en A, B y C, pero el siguiente, ese sí es sumativo, ese vale el 30%. Muy bien, entonces vamos, hasta que logremos el 95, dijo ayer don Sergio, al menos, ¿verdad? Para mostrarlo. Muy bien, entonces es formativa, es sumativa e implica devolución pedagógica. Eso es evaluación por competencias. Aquí les traje una foto de cómo se preparan las personas facilitadoras, está a su derecha. Utilizan instrumentos de evaluación para poder poner en situación a las personas participantes, mientras que las personas participantes se encuentran en un trabajo grupal donde ellos discuten y construyen el producto que corresponda. En la Escuela Judicial de Costa Rica partimos de algunas premisas, por así decirlo, básicas, esenciales. Por ejemplo, objetivos, ¿a dónde vamos a llegar? Ayer les llamó don Sergio la competencia misma. Objetivos de aprendizaje. La competencia, dependiendo del programa, no se puede lograr de un solo golpe. A veces necesitamos que sea gradual, porque el avance es progresivo, no está hecha de una vez. Los objetivos que nos propongamos o definamos deben ser precisos, concretos, lógicos. La competencia debe ser totalmente precisa y concreta para poder que nos demuestren, que nos evidencien el resultado. Las estrategias de aprendizaje deben estar planificadas realmente, deben ser participativas, deben ser constructivistas, deben ser activas, colaborativas, porque las estrategias nos van a permitir que las personas demuestren su saber, su hacer y su ser. Y los resultados, por supuesto, deben ser productos o proyectos o propuestas o resoluciones. ¿Vieron? En ningún momento dijimos examen, prueba. Entonces, aquí tienen un ejemplo de una compañera, está presentando uno de sus productos y observen que está, en este caso a su izquierda, a su derecha, un tribunal examinador que está evaluando su producto a través de un instrumento, de una lista de cotejo, y ella lo que está haciendo es defendiendo su producto. En este caso se trata de una consulta de constitucionalidad, cuando lo hacen las personas juzgadoras, dependiendo de determinados artículos que le generen la inquietud. Entonces ella tiene que haber hecho todo un proceso, primero para saber que procedía, y una vez que sí procede, tiene que presentarla ante un tribunal. Normalmente el tribunal está compuesto por personas especializadas en constitucional. Muy bien. Elementos indispensables. Podemos hacer cualquier cantidad de estrategias, las que ustedes consideren que se adecúan a su población,
estudiantil, recuerde que es a partir de la andragogía. Entonces les decía yo, si van a hacer y yo soy estudiante, no me pongan a correr, no lo lograría. Entonces, adecuado a la población, aquí hay algo importante, elemento indispensable, las instrucciones. Necesitamos que las instrucciones sean precisas, concretas, concisas y ojalá excluyentes, que me permitan saber a mí qué es lo que tengo que hacer. Y no es nada, ¿para qué lo tengo que hacer también? Hace mucho tiempo, por favor no se fijen en mi cabello, ¿verdad? Hace mucho tiempo, la parte evaluativa siempre era una sorpresa y nos generaba angustia y nos daba miedo y llegábamos y la persona, el profesor o profesora sentía como, están asustados, ¿verdad? No sabía yo pero ¿qué me va a preguntar? Hemos avanzado tanto y eso me hace sentir muy bien. Es decir, que me hace sentir muy bien. Hemos avanzado tanto que ya no asusta la evaluación, ya sé qué tengo que hacer. Es la idea. Por eso las instrucciones deben de estar ahí claramente establecidas. Los instrumentos con que me van a evaluar también. Si solicito un producto, la lista de cotejo está ahí. Yo no voy a asustar a la persona diciéndole, no, es que no hiciste. No, perdón, ahí estaba la lista. Ahí estaban todos los indicadores que yo debo completar. Por eso los instrumentos deben ser objetivos, con criterios e indicadores claramente establecidos, además posibles, ¿verdad? Por favor, posibles, alcanzables. Las evidencias que van a presentar son la muestra del desarrollo de la competencia, entonces debe ser posible y evaluable. Las devoluciones, que era en lo que íbamos a hablar un poquito, deben ser pedagógicas, deben ser constantes y deben ser fundadas. Pedagógicas, cuando digo esto significa que la devolución no es que le voy a decir, no me gusta la forma en que hablas. Eso para nada. Yo no hago una devolución en negativo, se hace en positivo. ¿Qué es lo que debo mejorar? ¿Y cómo hacerlo? La persona facilitadora tiene herramientas para decirme cómo mejorar. Entonces, por eso decimos que deben estar bien fundamentadas. Cuando hiciste tal parte, te equivocaste en tal otro. Cuando hiciste tal parte, podríamos mejorarla, incluyendo tales aspectos. Eso es una devolución pedagógica. Y luego hay descriptivas y valorativas. Cuando son descriptivas, me describen qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar. Pero me lo describen. Ok, recordemos cuando, hijos e hijas, sí somos, ¿verdad? Cuando nos corrigen, no te dejo ir, nos gusta que nos digan, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ir? Es la primera pregunta que hacen cuando tenemos hijos e hijas adolescentes, pero ¿por qué no? O sea, deme una razón, es lo mismo. ¿Qué tuve mal y por qué? ¿Verdad? Entonces, por eso son descriptivas, pero también valorativas. O sea, le digo, desarrollaste la competencia, estás a medio de la competencia, definitivamente necesita trabajar en esto. ¿Verdad? Entonces, esto es esencial. La experiencia nos ha llevado a grandes resultados en ese sentido. Cuando digo grandes, no se imaginen que somos infalibles. Les digo grandes porque vamos caminando. ¿Verdad? Y cada paso que se da es grandioso. Por eso es que se utiliza el término. Vean aquí un ejemplo que les traje de un debate que se desarrolla entre personas participantes. Ellas siguen las instrucciones dadas por su persona facilitadora. La persona facilitadora está en el centro y además está con muchos instrumentos de evaluación alrededor. Él no les va a guiar porque ya les dio sus instrucciones. Aclara las dudas e inicia el proceso. En este caso es un debate, es una actividad formativa, no tiene 20% de peso, pero necesita ver él cómo sustentan y fundamentan sus consideraciones en medio de un debate. Recordemos que son futuras personas juzgadoras. Muy bien, criterios e indicadores claramente establecidos, precisos, objetivos, concretos.
y yo siempre les digo a las personas con que trabajo, y por favor excluyentes, escribió, empleó las leyes básicas de la ortografía y la redacción. Miren, puedo hacer una cosa y la otra no, entonces mejor las excluimos. Entonces usé las leyes básicas de ortografía, empleó las reglas básicas de la redacción, entonces ya, bueno, por lo menos una de dos hice bien, o ninguna, depende. Muy bien, el tema o clave ahí es el criterio, que es lo que vamos a ir a evaluarle a esta persona, con sus diversos indicadores, que son los estimadores de si va desarrollando o no la competencia. ¿Verdad? Entonces, con estos dos elementos se construyen tanto listas de cotejo como escalas de calificación que nos permitan hacer una evaluación objetiva. Y recuerden que objetiva significa que no siempre está de acuerdo con mi pensamiento, sino que tiene el propio, con un criterio fundamentado, organizado, dando sustento a sus propuestas. Aquí les traje un ejemplo de una lista de cotejo que se utiliza en un módulo que se llama valoración de la prueba. Ustedes entenderán mejor los indicadores que yo, pero sí les hablo que usamos en momentos dos aspectos, unos de forma y otros de fondo, porque siempre consideramos importante lo que llamamos las competencias genéricas, por ejemplo la ortografía, o el empleo del lenguaje inclusivo, o el empleo del lenguaje democrático. Queremos ver cómo es que están redactando y trabajando nuestras personas participantes. Entonces, viene también la segunda parte de la lista con unos criterios también, que es los aspectos de fondo. En este caso dice, incorpora las pretensiones. Ustedes me explicarán luego qué es eso. Incorpora las argumentaciones correspondientes. Entonces, la persona cuando va a revisar, la persona facilitadora cuando revisa el producto de la persona participante, va a tener este instrumento con el que luego le va a hacer sus observaciones. Noten que están ahí en la columna de la derecha, observaciones, que es la devolución pedagógica que estábamos conversando. Aquí tenemos otro ejemplo, el módulo es de función jurisdiccional, otro día también me cuentan, pero sí es importante para que veamos aspectos actitudinales que deben demostrar los ejes transversales que hemos hablado. Por ejemplo, dice el primer criterio, hace referencia a la labor política de la persona juzgadora y la deslinda de la opinión política partidista de esta. Están trabajando la independencia judicial y están trabajando las prohibiciones que van teniendo a nivel de político-electorales dentro de mi país. Relaciona la temática de la persona juzgadora democrática con la prohibición de ingresar a la afiliación político-partidista. Entonces, van dándole una hilación en toda la parte transversal para que les quede claro la parte de qué es la función jurisdiccional. Muy bien. Luego, por supuesto, hay aspectos de forma ahí donde dice el blog en el 1, 2, 3, 4, en el quinto dice el blog, porque es un blog lo que están haciendo las personas participantes, dice contiene una opinión personal fundamentada. Entonces no van a decir, sí, me gustó mucho, estuvo muy bonito, sino que van a dar un fundamento de esto, ¿verdad? De paso, se evalúa la parte de fundamentación y argumentación de las personas. Esta lista, que es mucho más grande, esta cuenta además con fotografías, es una actividad que hace la persona juzgadora dentro de un allanamiento. ¿Cuál es el papel que debe efectuar esta persona juzgadora ahí? Esta lista de cotejo empieza por etapas, en la preparación, en la ejecución, y van a ver, porque no me alcanzó en una sola, que en la tercera está la finalización de esta diligencia que realizan. Entonces, por ejemplo, se identifica como persona juzgadora ante la policía desde el momento en que la persona juzgadora hace el contacto con la policía para realizar la diligencia. Desde ese momento empieza a evaluarse el desempeño de la persona. La persona se le entrega un caso concreto en donde tiene que hacer un allanamiento, y entonces aquí la persona facilitadora va detrás observando su desempeño, nada más.
Nadie le dice en medio de la diligencia, ¿estás bien o estás mal? Eso no se le dice porque se está desempeñando. Cuando lo está haciendo en la realidad, nadie va a ir con ella o con él, ¿verdad? En la ejecución, vean el primer criterio donde dice, verifica el cumplimiento de las garantías constitucionales de dignidad a su ingreso a la vivienda. Tienen que verificar que se cumplan las garantías en el momento en que ingresan. Entonces es interesante ver el desempeño de la persona, cómo se ocupa de este pequeño detalle, podríamos decirlo, que es transversal durante su formación. Muy bien. Ven, aquí estaba la tercera parte, que era la finalización. Cuando dice, conserva la calma, estamos viendo la actitud de la persona ante la incidencia que se va presentando. Entonces la persona facilitadora va registrando, a veces lo hacen en conjunto, prefieren que sean dos personas cofacilitadoras para lograr una evaluación más objetiva. Es importante aquí decirles que esto se graba, cada uno de los desempeños, para que cuando se haga la devolución, la persona reconozca dónde es que está el área que requiere fortalecer. Muy bien. Y esto que nos quita como el sueño a veces. Una bondad del enfoque por competencias es que nos permite ver a la persona de forma integral. Y como yo no soy solo saber, ni solo hacer, soy ser también, entonces hemos buscado la manera de evaluar el aspecto actitudinal. Entonces aquí traje algunos ejemplos, por supuesto. Cuando hablamos de originalidad, vemos la innovación en las propuestas que hace la persona. Siempre se le piden propuestas para resolver de manera alternativa las situaciones, la novedad en esas propuestas y que sean propuestas alternativas, ahora con algunas condiciones, por ejemplo, que estén acordes con el contexto, que sean productos de análisis reflexivo de la situación, que haya un examen detallado de la situación misma, de las particularidades de esa situación. Se habla entonces del caso concreto y de cómo una situación es porque es una persona a la que se le está brindando servicio, independientemente de la materia. Que distinga las características y particularidades de esa situación, que indague respecto al tema y no simplemente que se apoye en la plena literalidad nada más, sino que tome en consideración otros aspectos. Por supuesto, todo lo transversal respecto de derechos humanos y sus principios, ¿verdad? Que los respeten, que los garanticen, ¿verdad? Ya se ha visto que es tutelar estos derechos lo esencial, que empleen los principios de forma transversal para el análisis de sus casos o para las propuestas que hagan, que muestren cero discriminación, entonces trabaja prejuicios y estereotipos, que cuente con igualdad, con rendición de cuentas, con participación, que dé acceso a la justicia a toda la población o al caso concreto en que está siendo trabajado, y en este caso que incluya alternativas de solución, ya sean restaurativas, ¿verdad?, o de resolución de conflictos. Y por supuesto que muestre respeto hacia la diversidad de la población, ya sea una diversidad étnica, cultural o sexual. Aquí tienen el allanamiento, observen, disculpen, en la Escuela Judicial de Costa Rica al final yo termino hasta de actriz improvisada, ¿verdad? Entonces, quienes ven, la persona que tiene la tabla en la mano, en el caso traje, por aquello de equidad de género, una persona, un varón y una mujer, se están preparando para ser jueces de la República. El resto es personal facilitador que está simulando la situación, totalmente. Entonces, ponen todas las condiciones para que la persona muestre todo su desempeño, ¿verdad?, con todas sus dificultades. Aquí hacemos un monitoreo, porque hacemos una práctica profesional tutelada a través de un instrumento de monitoreo y de listas de cotejo para evaluación de proyectos que realice la persona en un juzgado como práctica. Entonces, la persona facilitadora, que es la compañera, está primero entrevistando a la persona participante, vean que usa un instrumento de evaluación,
Y después va a ir a conversar y a registrar con la persona tutora, porque lo que estamos evaluando es el desempeño. Aquí preparamos toda una actividad. En la primera fotografía está el equipo facilitador revisando sus listas de cotejo y preparándose para la actividad. Vean en la segunda como ya la persona está registrando el desempeño en una actividad muy bonita que se llama Barcos en la Niebla para evaluar liderazgo dentro de una oficina. Por eso vienen con los ojos cubiertos. Muy bien, ya casi para terminar antes de que nos aburramos, muy feo. Cuando hablamos de evaluación por competencias en la escuela judicial, incluimos entonces los ejes transversales, incluimos la evaluación individual y los componentes actitudinales. Cuando hablo de evaluación individual, estoy hablando de la auto y coevaluación. Yo me tengo que analizar para descubrir mis capacidades, pero también me evalúan mis compañeras y compañeros y me señalan en qué debo mejorar. Cuando hablo de ejes transversales, tengo que mostrar todos los aspectos de calidad, de humanismo, de atención de poblaciones vulnerabilizadas en mi desempeño. Cuando hablo de competencias actitudinales, hablamos de liderazgo, trabajo en equipo, ética y valores, que tienen que estar ahí transversales en todo el desarrollo del programa de formación. Vean cómo registran las personas facilitadoras, pero la fotografía que más me gusta que observen es la que tienen a su derecha. Están haciendo las dos personas facilitadoras una devolución general al grupo, contándoles sobre su desempeño y si tienen aspectos por mejorar. Me gusta el nivel de atención de las personas participantes, porque cuando hacemos las cosas en positivo, logramos cosas muy positivas. Y aquí, igualmente, se están poniendo de acuerdo en un trabajo colaborativo y al final hay una devolución general que hace todo el equipo facilitador a las personas participantes. Es muy importante, un gran logro que hemos tenido, el empleo de la virtualidad en todo esta evaluación por competencias, utilizando para ello actividades virtuales como tales, que están mediadas, que son constructivistas y que buscan ser por competencias. También contamos con cursos autoformativos, sobre todo para algunos ejes transversales, tal como redacción y ortografía o lenguaje inclusivo. Entonces, estos cursos cuentan con diversos intentos para que la persona logre avanzar en la dificultad de la temática. Y por supuesto, contamos con cursos bimodales. Esto significa que cada actividad formativa cuenta con un aula virtual donde se colocan ejercicios y productos que le sirvan a la persona para resolver lo que se le presenta. Yo me voy, pero les dejo dos frases importantes, sobre todo desde educación. La primera, de doña María Montessori, una educadora y médica italiana, que es que nació en 1870 y nos dejó en 1952, y que nos dice que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Y una frase de don Albert Einstein, que dice que yo no enseño a mis estudiantes, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender, y a eso estamos llamados. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marisol, por compartir la experiencia en la Escuela Judicial de Costa Rica. Es cierto lo que dice, manejar los instrumentos de evaluación en modelos de competencia es una parte no tan fácil. Sin embargo, como usted también lo dijo, hay que caminar hacia ese modelo para que se logre la educación integral y en este caso resolver problemas de contexto. Muchas gracias y hacemos votos para que no sea la última vez que nos visite, nos siga visitando varias veces. Muchas gracias. Un aplauso para la maestra. A
continuación, se hace entrega de los siguientes reconocimientos. A la maestra Marisol Barbosa Rodríguez por la brillante disertación de la conferencia Formación Judicial por Competencias, la evaluación de las evidencias del desempeño, experiencia de la Escuela Judicial de Costa Rica. Y al magistrado doctor Raúl Aarón Romero Ortega por su destacada participación como moderador. De esta manera, damos por terminadas las conferencias del día de hoy.